Hermanos, es un privilegio para mí poder compartir esta clase, que es la clase de número 35 del libro de Romanos. Pero antes quiero pedirte que por favor me acompañes en una oración. Inclina tu rostro. Padre Santo, qué alegría poder venir delante de ti. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres fiel. Gracias por amarnos tanto. Sin duda, tu plan perfecto es, Padre, que el mundo se salve, Dios. Gracias por habernos escogido. Padre, aún sin merecerlo, tú pusiste tu mirada en nosotros, Dios. Bendice mucho nuestros corazones, danos esa fe, esa fortaleza en ti, esa confianza, esa seguridad en ti, Padre. Sabemos que hay tiempos difíciles y rogamos, mi Dios, que, Padre, tú estés con nosotros, Dios. Que nos llenes de fe, nos llenes de gratitud. Padre, pongamos nuestra esperanza en ti, Dios. Bendice, por favor, este tiempo, esta clase. Padre, utilízame de la mejor manera, que seas tú quien hable en nuestros corazones, Dios. Guíame con tu Espíritu Santo, Padre. Padre, gracias que tú puedas tocar cada corazón, Dios. Que tú nos ayudes a entender el propósito al cual nos has llamado, Dios. De poder estar en tu camino, de poder estar un día contigo en el cielo, Padre. Bendito y alabado seas, mi Rey, y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Qué alegría, hermanos, poder compartir esta clase, la clase número 35, y quise titularla La misericordia de Dios es para todos. Amén. Acompáñame en el libro de Romanos 11:25, y dice así: hermanos, quiero que sepan este secreto del plan de Dios. Para que no se crean sabios, los israelitas se han endurecido en parte, pero solo hasta que hayan entrado todos los que no son de Israel. Lo que Pablo quiso enseñarle al pueblo a los romanos, es sobre el plan de Dios, hermanos. Un plan perfecto. Algunas otras versiones hablan de el misterio de Dios. Quiero que te pongas a pensar, que puedas reflexionar sobre el plan perfecto de Dios. Hermanos, tenemos un Dios perfecto, un Dios que no se equivoca, jamás. Pablo dice que, hermanos, quiero que sepan este secreto del plan de Dios, para que no se crean sabios los israelitas, se han endurecido parte por solo hasta que hayan entrado todos los que son de Israel. ¿Sabes? El pueblo de Israel muchas veces se endureció, muchas veces quiso apartarse de Dios, pero piensa en el plan de Dios. Dios escogió a su pueblo y Dios sabía que su corazón muchas veces se había endurecido. Pero ¿sabes lo que más me anima? Que Dios no solo veía el corazón del pueblo, de su pueblo escogido, que se había endurecido, sino Dios iba más allá, hermanos. El amor y la compasión que sentía por su pueblo. Y si tú lees el Antiguo Testamento, Dios usó uno y otro profeta para poderle hablar a su pueblo de que necesitaban acercarse a Dios, de que necesitaban volverse a Dios. Ese es el amor de Dios, hermanos. Ese era su plan para su pueblo, porque Dios no quería que su pueblo se perdiera. El punto número 1
el plan de Dios. Dios quiere, hermanos, que todo Israel se salve, que los israelitas, porque sabía que los israelitas se habían endurecido, pero Dios siempre anheló, hermano, siempre deseó que su pueblo estuviera cerca de Dios. Yo no sé cómo te sientas tú hoy, hermana. Yo no sé cómo está hoy tu corazón. Tal vez en estos tiempos difíciles tu corazón se ha endurecido. Tal vez no nos hemos dado cuenta, ¿no? ¿Cómo estamos delante de Dios? Es fácil alejarse de Dios. Es fácil dejar que nuestro corazón entre el desánimo. Pero ese no es el plan de Dios. Amén. También quiero compartir un punto más. Dios cumple sus promesas. Amén. Eso debe de animarnos, que tenemos un Dios que cumple lo que promete. Increíble, hermano. Seguimos leyendo. Dice la Biblia en el 26, cuando esto suceda, todo Israel alcanzará la salvación. Amén. Pues la escritura dice, el libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la maldad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Amén, qué increíble. Hermanos, esta escritura fue anunciada al pueblo escogido de Dios, el pueblo amado de Dios, pues fue anunciado hace cientos de años antes de Cristo. Y hoy, hermanos, podemos leer esta escritura, hoy podemos vivir esta escritura, como Pablo se enfocaba sobre el pueblo escogido de Dios, sobre los judíos. Y dice, el libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la maldad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Hoy, hermanos, esta escritura, hoy podemos vivirla. ¿A qué se refería cuando dice, el libertador vendrá y quitará sus pecados? ¿A qué se refería Isaías cuando lo anunció a su pueblo? Isaías anunciaba a Jesús. Jesús, hermanos, a él se refería. Jesús vino a quitar el pecado del mundo. Y si te das cuenta, esa escritura hoy se puede cumplir, hermano. Es una promesa que Dios le hizo a su pueblo. Y hoy tú y yo podemos vivir esa promesa. Hoy tú y yo podemos disfrutar de esa promesa. Hermanos, todo lo que Dios anunciaba o anunció, todo se ha cumplido y se seguirá cumpliendo, hermanos. Es increíble ver cómo tú y yo podemos ver, podemos vivir, podemos disfrutar de las promesas de Dios. Increíble saber que tenemos un Salvador y que vino a quitar el pecado del mundo. Amén. Quiero animarte a que tú puedas reflexionar, hermano. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuánto tú estás buscando tu discipulado? ¿Cuánto tú y yo estamos anhelando que Dios perdone nuestras faltas? Que Dios nos perdone de nuestros pecados. Que Dios transforme nuestro corazón. Así como cientos de años Dios anhelaba que el pueblo de Israel, que su pueblo estuviera cerca de Él. Que su pueblo fuera perdonado por Dios. ¿Cuánto hoy tú y yo deseamos eso?
¿Cuánto tú y yo dejamos que Dios, que Jesús transforme nuestro corazón? Que Jesús guíe nuestras vidas. ¿Sabes? En Gálatas capítulo 2, en el verso 7, habla de que Pablo, hermanos, anunciaba el mensaje con poder hacia los gentiles. Pedro, hermanos, anunciaba el mensaje de salvación hacia los judíos. Piensa en las promesas de Dios. Tú y yo, hermanos, somos parte de esa promesa, porque Dios quiere que todos nos salvemos. Ese es el plan de Dios. A pesar de que el pueblo judío se había endurecido en su corazón, Dios mandó a Pedro a que estuviera anunciándoles el mensaje de salvación. Más adelante, tercer punto, hermanos, Dios nos ama a todos por igual. Amén. Así es el corazón de Dios, hermano. Tenemos un Dios magnífico, un Dios poderoso, un Dios grande. No se compara el amor de Dios por nada del mundo, hermano. Increíble saber que tenemos un Dios que nos ama. No importa tu necesidad, no importa cómo vivas tú hoy, no importa cómo te sientas hoy, no sé cómo esté hoy tu corazón. Tal vez tu corazón se ha endurecido, tal vez ya no ves salida a tu vida, tal vez te has preguntado, ¿valdrá la pena seguir amando a Dios? ¿Valdrá la pena seguir siendo fiel a Dios? ¿Valdrá la pena orar? ¿Valdrá la pena leer mi Biblia? Tal vez te has preguntado muchas cosas. Déjame decirte que vale la pena, porque Dios, hermanos, nos ama, amén. Y eso debe bastar para seguir pensando en sus promesas, para seguir pensando en lo fiel que es nuestro Dios, para pensar, hermanos, de que tenemos lo más grande en la vida. Somos parte del pueblo de Dios, parte del plan de Dios, parte del sueño de Dios. Porque Dios quiere que todos se salven. Seguimos leyendo. Dice la Biblia en el 28, en cuanto al mensaje de salvación, los judíos son tenidos por enemigos de Dios a fin de darles oportunidad a ustedes. Pero Dios todavía los ama a ellos, porque escogió a sus antepasados. Pues lo que Dios da, no lo quita, y ni retira tampoco su llamamiento. En tiempos pasados, ustedes desobedecieron a Dios, pero ahora que los judíos han desobedecido, Dios tiene compasión de ustedes. Amén. De la misma manera, ellos han desobedecido ahora, pero solamente para que Dios tenga compasión de ustedes y para que también ahora tenga compasión de ellos, porque Dios sujetó a todos por igual a la desobediencia con el fin de tener compasión de todos por igual. Amén. Lo que Pablo seguía anunciando, hermanos, dice: en cuanto al mensaje de salvación, los judíos son tenidos por enemigos de Dios a fin de darles oportunidad a ustedes. Qué increíble escritura, qué increíble mensaje lo que Pablo anunciaba, hermanos, al pueblo a la iglesia de Roma, a los romanos. ¿Sabes? Tú y yo sabemos que cuando Jesús vino, la mayoría de los judíos se endurecieron.
No todos creyeron en Jesús. Por eso dice aquí, en cuanto al mensaje de salvación, los judíos son tenidos por enemigos de Dios a fin de darles oportunidad a ustedes. Amén. Qué increíble, hermanos. Versículos antes habla de Dios, del pueblo escogido de Dios, de los judíos. Y hoy podemos leer, hermanos, de que no todos los judíos creyeron en el Evangelio, en el mensaje de salvación. Y Dios, hermanos, se extiende hacia los gentiles, hacia nosotros, para darnos esa oportunidad, para tener ese privilegio de poder ser parte del pueblo de Dios, hermano. Dios nos ha escogido con ese propósito, para ser salvos. Los judíos, o la mayoría de los judíos, se habían endurecido. No todos creyeron al mensaje de salvación que anunciaban los apóstoles sobre el sacrificio, sobre la restauración, sobre la muerte de nuestro Salvador. Amén. Y Dios extiende su misericordia, su amor, su compasión por nuestras vidas hacia los gentiles. Dice, los judíos son tenidos por enemigos de Dios, a fin de darles oportunidad a ustedes. Hermano, eso debe de motivarte, eso debe de llevarnos a entender, somos tan privilegiados de poder ser parte del plan de Dios. Somos tan privilegiados de poder entender, nosotros necesitamos de Dios. Dios nos escogió. Dios ha puesto su mirada en nosotros los gentiles. Dios ha tenido esa compasión por nosotros para darle a nuestra vida, hermanos, una esperanza. Amén. Dice más adelante, pues lo que Dios da, no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. Amén, es increíble, hermano. Saber, poder entender, hermano, lo que Dios nos da, nunca, jamás nos lo va a quitar. A pesar de que su pueblo escogido, a pesar de que el pueblo judío se había endurecido una y otra vez, Dios jamás quitó la mirada de su pueblo. Jamás quitó esa esperanza que tenía para su pueblo judío. Al final te vas a dar cuenta, porque Dios nos ama por igual. Así dice la Biblia. A pesar de que la mayoría del pueblo judío no quiso creer en el mensaje de salvación, no quiso creer en Jesús, Dios jamás quitó la mirada en su pueblo. Jamás quitó la esperanza de su pueblo. Amén. Hoy tal vez te sientes desanimado y tal vez piensas muchas cosas, ¿no? Yo, hermanos, hubo un tiempo donde me apagué, me quise alejar de Dios y pensé en muchas cosas. Pensé, tal vez Dios ya me quitó su espíritu. Tal vez Dios ya ni me mira. Muchas veces podemos sentirnos así. Pero dice la Biblia que Dios lo que da, hermanos, no lo quita. Así es Dios. Y mucho menos su mirada en ti, hermano. Jamás va a dejar de mirarnos con esa compasión, con ese amor. Así es Dios. Así es su corazón, así es su amor que siente por ti y por mí. Amén. Dice más adelante, en tiempos pasados ustedes desobedecieron a Dios, pero ahora que los judíos han desobedecido, Dios tiene compasión de ustedes. Amén.
En tiempos pasados ustedes desobedecieron a Dios. Hermanos, ¿cómo vivíamos antes de conocer de Dios? ¿Cómo eras tú? Vivíamos lejos de Dios, separados del amor de Dios. Al menos yo ni siquiera pensaba en Dios. Los vicios me alejaban. Los vicios endurecieron mi corazón. Solo creía porque mis papás un día me dijeron, existe Dios y hay que creer, ¿no? Pero jamás leía la Biblia. Había mucha arrogancia en mi corazón, mucho pecado, rencores. Vivía uno en vicio, si me la haces me la pagas. Por eso dice la Biblia que antes vivíamos como enemigos de Dios. Desobedeciendo a nuestro Dios. Así vivíamos algunos de nosotros. Así era nuestro corazón tan duro, tan perverso. Pero a pesar, hermanos, de nuestra maldad, a pesar de tener un corazón duro, a pesar de que vivíamos como enemigos de Dios, Dios tuvo compasión de nuestras vidas. Dios te miró con amor y con compasión. Por eso te trajo a su iglesia. No porque somos increíbles, no porque merecemos estar en la iglesia de Dios, sino porque Dios miró nuestra necesidad, nuestro corazón, porque sabía que necesitábamos ser amados y perdonados por Él. Con ese propósito nos trajo, hermanos, para que hoy tú y yo podamos servirle a nuestro Dios, para que hoy tú y yo podamos llevar ese mensaje a otras personas que tal vez hoy están sufriendo. Dice que los judíos han desobedecido, Dios tiene compasión de ustedes. ¿A qué se refiere, hermanos, al decir Pablo, Dios tiene compasión de ustedes? Se refiere a nosotros. Dios sigue teniendo compasión por nuestras vidas. Así es Dios, hermano. Quiero animarte que sigamos confiando, sigamos creyéndole a nuestro Dios. Dios sigue teniendo compasión por nuestras vidas. Después de 22 años como discípulo, ¿cuántas veces no he fallado a Dios? Una y otra vez. Hermanos, para Dios no existen los años. No existe el tiempo que tengas en la fe. No existe nada que para Dios no pueda amarnos y perdonarnos. Así es Dios. Él sigue teniendo compasión por tu vida. Seguimos leyendo. De la misma manera, ellos han desobedecido ahora, pero solamente para que Dios tenga compasión de ustedes y para que también ahora tenga compasión de ellos. ¿Te das cuenta? Dice que ellos han desobedecido ahora, pero solamente para que Dios tenga compasión de ustedes. Una vez más, Pablo hablándole a los gentiles para que Dios tenga compasión de ustedes. Así es Dios, hermanos, y nunca se va a cansar de tener compasión por cada uno de nosotros, para que también, dice, tenga compasión por ellos. Habla de tanto de nosotros como gentiles, también de el pueblo judío. También tiene compasión de su pueblo. Compasión de ellos. Porque Dios sujetó a todos por igual a la desobediencia con el fin de tener compasión de todos por igual. Amén. Eso debe de motivarnos, eso debe de ayudarnos a entender, hermanos. Dios quiere que todos se salven, judíos o no judíos. Así es el corazón de Dios. Ese es el plan de Dios. Por eso envió a su Hijo a morir. Para que tú y yo, hermanos, tuviéramos ese privilegio
de poder ser amados, de poder ser perdonados por nuestro Dios. Hermanos, en estos pocos versículos podemos aprender sobre el amor de Dios por su pueblo. Y a pesar de que su pueblo, una y otra vez, su corazón se fue endureciendo, Dios siguió teniendo compasión por su pueblo. Así es Dios. Eso debe de animarte. Después de cientos de años, hoy podemos seguir hablando del amor y la compasión de nuestro Dios, de la esperanza que hoy tú y yo tenemos como gentiles, como discípulos, como seguidores de Jesús. El plan de Dios, hermanos, es de que todos se salven. Y eso debe de animarnos. Tenemos un Dios grande, un Dios amoroso, un Dios compasivo, un Dios que siempre va a estar dispuesto a amarnos, siempre va a estar dispuesto a perdonarnos. Para Dios, hermanos, no hay nada imposible. Así es nuestro Dios. Dice, Dios sujetó a todos por igual a la desobediencia con el fin de tener compasión de todos por igual. A pesar, hermanos, por naturaleza somos desobedientes. Por naturaleza, hermanos, no somos fieles a Dios. Una y otra vez nos cansamos, dudamos, pecamos, fallamos, el corazón se endurece. Así es nuestra naturaleza. Somos desobedientes. No es fácil. Te mentiría si te dijeras fácil obedecer, amar a Dios en tiempos cuando todo va bien, tal vez es fácil, pero cuando pasa uno tiempos difíciles, ahí es donde dudamos, ahí es donde fallamos en nuestra fe, donde tal vez ya ni creemos en las promesas de Dios. Hay más de 5,000 promesas en la Biblia que hablan de las promesas de Dios, de que Él cumple sus promesas. ¿Sabes? Para Dios, dice, a fin de tener compasión de todos por igual. Así es Dios, hermanos. Eso debe de motivarnos como discípulos a seguir siendo fieles a Dios. Dios nos ama a todos por igual. Dios no es como nosotros. Hay padres, o he conocido de padres o madres que a unos hijos los aman más que a otros, porque me dio más, porque me ayudó más. Dios no es así. Dios nos ama a todos por igual. Dios sabe, hermanos, todos fallamos. Así es nuestra naturaleza. Todos pecamos. Tal vez algunos más que otros. Pero Dios, hermanos, jamás va a cambiar su amor por ti. Jamás. Él quiere que todos se salven. Amén. A Dios sea toda la gloria.